Hablaremos del blindaje bélico de Maduro, misiles chinos, drones iraníes y los Kalashnikov rusos, soñados por el nefasto Chávez. No vemos por superficial este hecho, porque no es poca cosa. Y como era de esperarse, el régimen de Maduro aumenta las tensiones en el ejército de Venezuela con esos polémicos cambios en la cúpula militar. Normal que en el escalafón de grados todos quieran el lugar que les permita robar más, contrabandear más, y eso también crea descontento. No es lo mismo el control de un puerto, ¿verdad?, al de unos peajes. Les cuento de qué va, aunque todos sabemos que son una pila de sinvergüenzas que no tienen dignidad, me refiero a los militares. Y Colombia rechaza las solicitudes de visa a los venezolanos. Solo el 11% logra regularizarse. Problema, porque hay muchos venezolanos en Colombia. Y los minions de Diosdado siguen haciendo de las suyas. Agentes del SEBIN secuestraron a Rodrigo Pérez, coordinador de Vente Venezuela en Puerto Ordaz. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. No nos metemos con nadie. Somos un país pacífico, noble, pero que nadie se meta con Venezuela o morderá el polvo de una terrible derrota por parte de este pueblo antiimperialista, vociferaba Nicolás Maduro durante el desfile militar del Día de la Independencia venezolana, emitido el pasado sábado, pero, cuidado aquí, pregrabado, algo habitual en las retransmisiones del presidente de facto o el tirano del país. El evento se realizó en Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de Caracas, y el lugar donde duerme este hijo de Putin y de Chávez también, donde se siente más protegido. Los acontecimientos de los últimos meses, desde la caída de Siria hasta la embestida de Estados Unidos e Israel contra su aliado, Irán, han profundizado el deseo de Maduro de blindarse como sea. Recordemos los túneles también. Tenemos que fortalecer nuestros sistemas de defensa aérea y antiaérea con tecnología propia y con la ayuda de nuestros grandes aliados y amigos del mundo, añadió el dictador bananero revolucionario para referirse a Rusia, Cuba, China e Irán. Con esa nueva ecuación para fortalecer nuestra capacidad para la guerra moderna, Maduro incluyó drones y sistemas de antidrones que se suman así a los aviones caza rusos, los Sukhoi, a los misiles chinos y a los famosos fusiles Kalashnikov. Todo le parece poco a Maduro en el nuevo escenario geopolítico mundial, donde además sus aspiraciones nacionalistas sobre el territorio multimillonario en litigio con la vecina Guyana han colocado al Esequibo la etiqueta de principal amenaza de conflicto bélico en las Américas, aunque el territorio es nuestro. Por eso en Caracas no ha extrañado la noticia de que la fábrica soñada por Hugo Chávez en 2006 ya esté preparada, como le adelantamos acá, para producir anualmente 70 millones de cartuchos de 7,62 milímetros para los fusiles Kalashnikov y otro tipo de fusiles. Rosoboronexport, la agencia estatal rusa responsable de las exportaciones militares, ha construido su factoría en las inmediaciones de Maracay, a una hora apenas de Caracas. Un primer paso, además, para también fabricar fusiles de asalto AK-103 en el llamado patio trasero de los Estados Unidos. La estrecha alianza entre Moscú y Caracas va mucho más allá. En abril, Maduro dio el pistoletazo de salida al sistema satelital ruso GLONASS, 3 años después del acuerdo alcanzado con Roscosmos, otra corporación estatal rusa. Este sistema global de navegación por satélite compite con el GPS estadounidense clásico. Está ubicado en el llano venezolano, en la base aeroespacial Capitán Ríos, en el Sombrero, Guárico. Tan cercano a Vladimir Putin se siente Maduro, que insiste con continuos alegatos en favor de la rusa Telegram y en contra, por ejemplo, de WhatsApp, un sistema de espionaje según el caudillo bolivariano. Eso sí, asegura que su gente está trabajando en un sistema de comunicación propio. No puede con la página del CNE, que todavía está tumbada. Un sistema que no se ha utilizado para espiar y menos para matar. Pero es que incursiones anteriores del chavismo en la alta tecnología, como aquel teléfono vergatario, ¿se acuerda usted?, para competir con el iPhone, fracasaron con estrépito hasta convertirse en materia de memes y de bromas nacionales, así como lo son todos los del régimen, un meme y una broma nacional, pero peligroso, ¿no? Otra de las grandes obsesiones de Maduro son los drones, sobre todo desde que en verano de 2018 2 de ellos explotaran en las cercanías donde él pronunciaba un discurso. La polémica en torno a la fábrica de drones iraníes que el propio chavismo adelantó hace meses en sus discursos y en sus desfiles, que recordemos, exhibió drones iraníes Moajer 2 modernizados y artillados en Venezuela en el 5 de julio de 2022, aumentó durante junio con las denuncias de María Corina Machado.
La líder opositora aseguró que Venezuela, un satélite de Irán a 3 horas de Florida, es el único país en las Américas con capacidad para construir estos vehículos aéreos no tripulados, cuyo valor en enfrentamientos bélicos se ha multiplicado durante, por ejemplo, la invasión rusa en Ucrania. Una amenaza real para los Estados Unidos, insistió Machado, y que yo creo que aquí se toman bien a la ligera. El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, profetizó en su día que el chavismo acabará de instalar fábricas en su territorio para construir drones iraníes. Esto, más allá de los que se cree se han ensamblado ya en la base de Palo Negro cercana a Maracay. El chavismo ha retorcido estos argumentos para que Machado sea la culpable entonces ahora de haber reclamado el bombardeo de Venezuela. Incluso ha utilizado a mujeres del ejército y de los organismos de inteligencia para una campaña de odio en redes sociales. Las borreguitas no se dan cuenta, por supuesto. Y mientras tanto, hay quienes ven estas noticias como algo aislado, pero al juntarlas, como acabamos de hacer, es que el panorama se ve más claro, ¿verdad? A que ahora se ve muy fácil el plan de convertirnos en los lacayos de los enemigos de Occidente. Debemos evitarlo a toda costa, como sea, repito, como sea, porque contra estos tipos se vale todo. Y la resolución 60474, suscrita por el Ministerio de la Defensa, general Vladimir Padrino López, representa quizá el hito más negativo en la Fuerza Armada de los últimos tiempos, con la decisión de Nicolás Maduro de ascender al primer general de brigada técnico en la Fuerza Armada de Venezuela, específicamente en la aviación militar, causando por supuesto un rechazo silencioso en los oficiales de comando, uno de los cuales le dijo a Infobae: están regresando a la institución a una montonera, y yo le diría a ese oficial, ya son una montonera, y de paso, en otra acepción de ese término, una montonera de desechos orgánicos expulsados por el cuerpo. El mes de julio es la época de ascensos militares y de cambios, y la celebración del 5 de julio de 1811, declaración de la independencia de Venezuela. Este año, en los ascensos, resalta el del grado de general de brigada en la categoría técnico de Fidel Ernesto Hernández Figueroa, el primero de los oficiales técnicos en llegar al generalato. La ley constitucional que fue aprobada por la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de 2017 establece en la cuarta de las disposiciones transitorias y finales que el ascenso generales de brigada y de división para el oficial efectivo técnico y el ascenso al grado de general de brigada de los oficiales en la categoría de asimilado y en su equivalente a la Armada Bolivariana comenzará a regir a partir de las promociones egresadas del año 2010. Un alto oficial de la aviación tuvo conversaciones con Infobae, de donde sacamos esta noticia, y revela lo que considera una bofetada al mancillar el grado de general, porque el ahora general de brigada Hernández Figueroa es egresado de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Venezolana en el año 93. Tiene 32 años de servicio. Explica que Hernández es ingeniero de vuelo de C-130, de manera que la Fuerza Aérea perdió un técnico y ganó un general que no ayuda en nada a la institución. Es una irresponsabilidad de los otros 3 suboficiales profesionales de carrera que lo ascendieron a este. Indignado, el general expresa que la cúpula militar permite esta aberración que solo logrará que ese oficial técnico, Fidel Hernández, sea rechazado por sus compañeros y por los oficiales generales egresados de los institutos de formación de oficiales, porque está claro que lo que se busca es desmoralizar a la Fuerza Armada. El general que habló con Infobae dice que una de las decisiones más perversas que tomó el maligno Hugo Rafael Chávez Frías fue haber homologado la antigüedad de los suboficiales profesionales de carrera en vez de haberlo hecho sobre los sueldos. De ahí sobrevino la repartición de grados, relajando la disciplina y la subordinación entre los oficiales graduados en las escuelas militares, ahora llamados oficiales de comando, y los entonces suboficiales, que ahora llaman oficiales técnicos. Dice esto lamentando el antecedente que está lesionando a la institución castrense, si es que existe algo como institución castrense. A su juicio, lo que buscan quienes están en el poder político militar en Venezuela es seguir destruyendo la majestad del generalato. ¿Queda algo? Le pregunto yo a ustedes. Porque si bien es cierto que la ley constitucional de la Fuerza Armada, promulgada en 2020 por la ilegal Asamblea Constituyente, contempla el ascenso para general de brigada a los oficiales técnicos, es solo aplicable para los oficiales técnicos graduados a partir de 2010, no el caso que acabamos de hablar. Destacó que oyó a un oficial utilizar para casos como este la expresión general de tablitas, como término coloquial y despectivo usado principalmente en algunos países de América Latina, como el caso de Venezuela,
para referirse a un militar que ha alcanzado un alto rango, pero no por méritos reales o por experiencia en combate, sino más bien por favores políticos, influencias, lealtades partidistas o corrupción interna, y de esos deben haber unos 1.599 de 1.600 generales. Se les llama tablitas, como la referencia a las insignias o las charreteras que llevan los militares en el uniforme para mostrar su rango. Así que un general de tablitas, como todos los que están allí, es alguien que tiene el uniforme y las insignias, pero no el respeto o la trayectoria real que justifique su rango. Es similar en sentido al uso del término general de escritorio, que se refiere a un alto oficial que no ha estado en combate, pero que ocupa un alto rango en la jerarquía. ¿Cuántos generales han estado en combate en Venezuela? De los 1.600. Ahí está la tarea. Un divisionario de la aviación en situación de retiro le dijo a Infobae también, en su caso, para general de brigada, no solo egresé de la Academia Militar de la Escuela de Aviación Militar, también demostré cualidades de mando y conducción, planificación de operaciones y destaqué en cursos tanto en Venezuela como en el exterior. Así era, amigo, antes, así era. Fui director de línea de grandes unidades de combate, estados mayores, curso de auxiliar de estado mayor, básico de estado mayor y de estado mayor, comandante de brigadas. En una fuerza militar, un general es un oficial de alto rango que dirige unidades militares más grandes que un regimiento, como brigadas, divisiones, cuerpos de ejército o incluso ejércitos completos o grupos de ejércitos. Son los líderes estratégicos y tácticos de la Fuerza Armada, responsables de la dirección y la supervisión de las operaciones militares y estrategias. Esta persona expresa que lamentablemente en Venezuela ya no existe una Fuerza Armada, ni una institución armada, ni nada que se le asemeje. ¡Oh, qué noticia! Es un cuerpo amorfo de agentes políticos uniformados que los obligan al proselitismo forzado, que los vigilan, que los controlan y que los persiguen. Y yo estoy seguro que quien dijo esto también se la caló cuando era activo, porque así son de sinvergüenzas los militares de Venezuela el día de hoy. Agrega además que les dan con un palo a los que piensan y una chapa a los sapos y a los mediocres, solo por ser serviles, canallas y arrastrados. Ellos violan la propia ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es en sí misma inconstitucional. La decisión de Chávez de convertir en oficiales técnicos a los suboficiales trajo en su momento consecuencias graves, principalmente en la aviación. Una fuga de plataforma tecnológica de mano de obra calificada para las líneas de vuelo, para los talleres de mantenimiento y también para la organización. Asevera que fueron soluciones simplistas y nefastas sacar a los recién oficiales técnicos de la aviación, ya que se generaron conflictos fuertes de disciplina en las unidades. La aviación fue todo un desastre en el manejo y la gestión de ese aspecto. Responsabiliza a quienes debieron asesorar apropiadamente al entonces presidente, o tirano, mejor dicho, Hugo Chávez, por culpa de ese alto mando que no hizo su trabajo, ocupándose de asesorar al presidente, que siendo militar entendería mucho más la situación y así evitar todo lo que ocurrió después, dice ese general en retiro. Vi oleadas de recién oficiales técnicos que la aviación sacó de las unidades de vuelo y logísticas para ponerlos a la orden del Comando Estratégico Operacional SEO en las recientemente creadas Regiones de Defensa Integral, las REDI, y las Zonas Operativas de Defensa Integral, las fulanas SODI. Es así como un suboficial acostumbrado a trabajar en su línea de vuelo o en su taller de mantenimiento, servicio logístico, casi al lado de su casa, saliendo del trabajo antes de las 5 de la tarde, cuando no tenía una comisión especial o un servicio de guardia, fue enviado a una REDI en otra región, pues pide la baja y se va con sus más de 15 años de servicio, su porcentaje de pensiones y su estrella. Eso fue lo que ocurrió, finaliza diciendo. Pero esto no es nuevo. Si me preguntan a mí, a esos niveles y con lo descompuesto que está el estamento, poco le importa el mérito a los tipos que están allí, el rango o la insignia. Les importa quién controla un puerto, una aduana, un ministerio o el lugar donde se pueda llenar más los bolsillos. Son 26 años de dictadura. A esta altura, solo dan asco. Pero eso es lo que yo pienso. El gobierno de Gustavo Petro limitó las alternativas de regularización para los venezolanos, dejando a un lado las estrategias que había heredado de las dos administraciones anteriores para gestionar la migración de forma segura. Atención venezolanos que piensan irse a Colombia. En este lapso vencieron los términos de registros de los permisos especiales de permanencia y del Estatuto Temporal de Protección, dejando a toda esa población sin una ruta de regularización segura. Quienes llevan varios años radicados en Colombia
de forma regular están tocando las puertas del Estado para poder pedir una cédula de extranjería, argumentando su permanencia en el país como el motivo para conseguir ese documento. Pero para aquellos que apenas migran o que no hicieron los trámites administrativos a tiempo o que piensan migrar, ojo aquí, la única posibilidad es la visa especial de visitante venezolano que el gobierno creó y que es ahora difícil de conseguir. El medio Semana conoció que solo el 11% de las solicitudes que llegan a la Cancillería pidiendo ese documento han sido aprobadas. La resolución que creó ese mecanismo de regularización comenzó a regir en diciembre de 2024. Ese detalle cuenta que los migrantes han tenido que quedarse en Colombia de manera irregular. Ese dato fue obtenido mediante un derecho de petición enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa cartera no dio detalles en cifras sobre la cantidad de visas que le han negado a los venezolanos. Lo cierto es que desde el robo electoral de 2024, en el que Maduro se aferró una vez más al poder, han migrado más personas desde nuestro país hacia Colombia, muchas de ellas quienes se dedicaban a la vida política, el activismo y la defensa de los derechos humanos. Colombia está exigiendo documentos apostillados, certificados de ingresos, datos de los movimientos migratorios, información de las personas que conviven con el solicitante y hasta adjuntar el último título académico obtenido o una carta de sustentación económica. Documentos adicionales que los solicitantes de visa no están pudiendo recolectar. Y ahí está el problema. Por eso les digo, atención con quienes piensan irse a Colombia. Por ejemplo, en Venezuela persisten los obstáculos para acceder a los documentos oficiales del Estado para apostillarlos y los salvoconductos en el medio del fenómeno de movilidad humana. Hay quienes salieron incluso del país sin todos sus documentos al día. La mayor consecuencia para los venezolanos es la no garantía de los derechos y la poca inclusión laboral dentro del territorio colombiano. Todavía hay un margen alto de personas en situación irregular que no se conoce dónde están, entre 1.2 y 1.5 millones de venezolanos que no están registrados, apuntó el abogado de la ONG Plan País, César González. El gobierno expidió un decreto que creó el permiso especial de permanencia para representantes legales o custodios de niñas, niños y adolescentes, PEP Tutor, desde septiembre de 2024. No obstante, ese esquema todavía no está operando y los extranjeros que llegaron al país con la responsabilidad de cuidar a menores de edad tampoco han podido regularizarse. El otro camino es aún más complejo, la solicitud de estatus de refugiado. Entre 2015 y 2024 se documentaron 64.000 solicitudes de este trámite a la Comisión Asesora para la determinación de la condición de refugiados, con tiempos de espera promedio de 3 años, en lo que la mayoría de las solicitudes no han sido acogidas. Y el problema de raíz, el de siempre, Maduro y su combo. Quieren acabar con el flujo descontrolado de migrantes y no entienden, o no les da la gana, o son cómplices, que eso solo se va a lograr acabando con el origen del problema. Nicolás Maduro Moros y su combo. Y la directora ejecutiva del Khazla Institute, Tamara Sujú, denunció este domingo 6 de julio a través de su cuenta de X el secuestro de Rodrigo Pérez, coordinador de comunicaciones regional de 20 Venezuela en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Según la activista, el joven fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, este grupo terrorista que ya debería Estados Unidos ponerlo en esa lista, y hasta el momento se desconoce su paradero, lo que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos y seguidores del partido opositor. Adscrito, me llega la información sobre el secuestro de otro joven, el coordinador de comunicaciones regional de 20 Venezuela, Rodrigo Pérez, en Puerto Ordaz. Se le llevó el SEBIN, se desconoce su paradero, alertó Sujú. La denuncia no detalla las circunstancias específicas de este hecho, pero apunta la intervención de las autoridades de inteligencia como un elemento central y repetitivo, el factor común. Este caso se suma a una lista de detenciones y desapariciones reportadas en los últimos meses, muchas de las cuales han sido atribuidas a los cuerpos represores del régimen. Secuestradores de oficio, terroristas, esos sí son terroristas. Suscribirte, comentar y darle like a nuestros videos y compartirlos es una excelente manera en la que tú puedes ayudarnos. Y es muy sencillo, todos los botones están acá abajo. Ayer les hablamos del 5 de julio, también de otra parte de los ascensos militares, del scratch que le hicieron a la infame Estela Lugo en México, y estoy leyendo sus comentarios sobre el mensaje de María Corina Machado. Si te lo perdiste, estabas de farra, no te dio chance, o simplemente no se te atravesó, te lo dejo en el video recomendado que verás en tan solo 10 segundos. Esto es apolítico. Si te indigna lo que escuchas, compártelo. Si te duele, habla.
Y si aún crees que podemos cambiar esto, suscríbete, porque así seguiremos peleando juntos. Libertad o nada.